Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Daniel Di Martino. Daniel es venezolano y actualmente vive en Nueva York, pro libertad, senior contribuidor de Young Voices Organization, columnista de Newsmax, economista y está haciendo ahorita su doctorado en la Universidad de Columbia. Mucho gusto, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la oportunidad, Bárbara. Bueno, entonces quería topar un tema que no se conversa mucho y tampoco hay muchos especialistas sobre esto, que es la inmigración y la economía. Entonces quería ir rompiendo un poco de mitos que se han creado sobre la inmigración. El primer mito que quería tratar es que si la mayoría de inmigrantes en Estados Unidos están ahí ilegalmente. Ok, no, eso es un hecho objetivo. La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos están aquí o son ciudadanos americanos naturalizados o están de forma legal en muchísimos tipos de visas. Hay aproximadamente 10 a 11 millones de inmigrantes ilegales en el país, pero hay aproximadamente 40 millones de inmigrantes en total. Entonces estamos hablando en verdad de aproximadamente el 30% de la población inmigrante está de forma indocumentada. ¿Y qué tan difícil es entrar el país legalmente? O sea, ¿por qué un montón de gente dice que si es que sus ancestros pudieron entrar legalmente, porque ellos no podrían entrar ahora legalmente? Esa pregunta es realmente el origen de todo este conflicto, Bárbara, así que es muy buena, muy bien formulada, porque el sistema de inmigración ha cambiado durante la historia de los Estados Unidos. De hecho, hasta el año hasta fines de los años 1800, el siglo XIX, no existía ningún tipo de restricción de inmigración a los Estados Unidos. Es decir, cualquier persona de cualquier parte del mundo podía mudarse a Estados Unidos, venir y trabajar y vivir. Había restricciones con respecto a la naturalización, si se querían nacionalizar como ciudadanos americanos, pero no con respecto a mudarse, vivir y trabajar, que es la migración propiamente dicha. Eso es porque la Constitución de los Estados Unidos, de hecho, no le da el poder explícito al Congreso a regular la migración, sino solamente a regular las leyes de naturalización. Fue una interpretación en un caso en la Corte Suprema que le dio el poder al Congreso a partir de fines del siglo XIX de regular la migración. Y eso fue cuando se implementó una ley terrible que fue la ley de exclusión china a fines de los años 1800, que prohibió que todas las personas chinas y luego todas las personas asiáticas pudieran venir a los Estados Unidos, que era en verdad una ley racista. Luego, en los años 20, se implementaron leyes que prohibieron que vinieran los europeos del sur y que vinieran los europeos del este, principalmente porque había mucho miedo de los católicos en los Estados Unidos en ese momento. No había leyes, sin embargo, que prohibieran que los latinoamericanos vinieran fue después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema moderno que tenemos en verdad se originó a partir del año 65, cuando se eliminaron estas leyes explícitamente raciales y se creó un sistema básicamente de familia, donde la única forma de venir es si tienes un familiar directo en los Estados Unidos de forma legal, de ciudadano o residente permanente. Y la realidad es que la gran mayoría de las personas en el planeta no tienen un familiar directo en los Estados Unidos. Cuando me refiero a directo, no es abuelo, no es tío, no es primo, es hijo o padre, y aún así hay algunas, a veces te permiten a los hermanos, pero es muy poquito y hay que esperar como 10 años, no es lo mismo. Y esa es básicamente la única forma. Además, existe un sistema de empleo donde te pueden traer de forma permanente si tienes una oferta de empleo, pero es un sistema que cuesta a las mismas empresas más de $10,000, tarda más de un año, es muy costoso, muy difícil, y hay tantas aplicaciones y tan pocas visas que el gobierno permite que se den, que en verdad no es suficiente para satisfacer la demanda. Entonces, la gran mayoría de las personas en el mundo, en especial los que inmigran ilegalmente, en su mayoría, que son centroamericanos, aunque también ahora hay muchos suramericanos inmigrando ilegalmente, es porque nunca van a obtener en verdad una forma legal de ir. Y entonces no tienen nada que perder tratando de entrar ilegalmente. Claro, no, y hay veces que se demora menos el proceso entrando ilegalmente que legalmente. Sí, además que la otra forma de poder entrar, de estar legal en los Estados Unidos es recibir asilo.
El asilo es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y también en los Estados Unidos. Y eso significa que si tú entras a Estados Unidos de cualquier forma, legal o ilegal, y luego pides asilo, pues si te dan el asilo, pues te quedas de forma legal y te puedes terminar convirtiendo en un ciudadano. El tema es que para demostrar que te puedan dar asilo necesitas demostrar lo que se llama miedo creíble, y no es miedo creíble a que en tu país hay mucha inseguridad o hay mucho crimen o las cosas están mal, porque de eso todo el planeta, ¿no? No, tienes que demostrar amenazas individuales hacia ti y miedo creíble de que van a ser reales y te van a matar o te van a hacer daño. Y tiene que ser no en base a que les caes mal, sino en base a tu raza, a tus creencias políticas o religiosas o algún membresía en una clase social. Y eso es una barrera muy difícil de demostrar y por eso el 90% de los casos de asilo son rechazados. Y ese es el tema. Una de las quejas que yo he escuchado de muchos americanos en por qué no quieren abrir la inmigración es porque dicen que los inmigrantes ahora no quieren aprender a hablar inglés. ¿Qué tan verdad es esto? Ok, bueno, empecemos con un tema, y es que cuando significa abrir la migración o no abrir la migración, obviamente si Estados Unidos permitiera que hay que pensar, vamos a pensar en el caso más extremo, Estados Unidos deja entrar a cualquier persona que quiera venir, nadie está a favor de eso. Obviamente no hay que dejar venir a las personas que sean criminales o a las personas que tengan alguna enfermedad transmisible, eso lleva en las leyes siglos. El tema es si se dejara venir a todo el mundo, ¿cuántas personas vendrían? Eso nos destruiría el país, los recursos vendrían al mismo tiempo todos, no habría donde vivieran. Existe el Gallup World Survey, hace encuestas sobre a dónde quieren las personas migrar y estima que aproximadamente 700 millones de personas a nivel mundial les gustaría irse a los Estados Unidos a vivir permanentemente, que eso es el doble de la población actual del país. Ahora también hay que pensar, si esas personas tuvieran la oportunidad legal de venir, no significa que todos pueden venir, porque venir cuesta dinero. Sí. Y la mayoría de estas personas viven en países y condiciones donde no pueden ni pagar el pasaje aéreo. Entonces no es que se mudarían 700 millones de personas de ninguna forma. Pero el sistema actual limita, no estamos hablando de que les da oportunidades, no, es que limita apenas 1 millón anual. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Estados Unidos estaba admitiendo el mismo número de inmigrantes que ahorita, con menos de 1/3 de la población actual. O sea, Estados Unidos ahorita está admitiendo 1/3 de los inmigrantes que admitía hace 100 años, ajustado por su nivel de población. O sea, podría admitir el triple de los actuales y no habría ningún desastre natural ni ningún problema de asimilación. Ahora, con respecto al tema del inglés, la verdad es que los inmigrantes en el pasado se asimilaban mucho más lento que en el actual, en especial en el tema del inglés. Lo que pasa es que la gente se olvida porque no se acuerda, pero aquí hubo muchísimo miedo inicialmente de los alemanes. De hecho, hoy en día el grupo étnico más extendido en los Estados Unidos son las personas que vienen de los alemanes. Todo el Midwest estaba lleno de bancos alemanes, de escuelas en alemán. Era difícil. Todavía existen los Amish que solamente hablan alemán y son comunidades aisladas. Los italianos no sabían inglés cuando venían, ninguno tenía ningún tipo de calificación educativa. Los inmigrantes de hoy son más educados que los de hace 100 años y además saben más inglés en proporción. Creo que también la tecnología ha ayudado a que se pueda aprender de una manera más rápida. Claro, Estados Unidos hoy es una potencia a nivel mundial. Todo el mundo quiere aprender inglés en el resto del mundo. Antes eso no era así. Antes la gente venía sin saber inglés y se mudaba. La gente ahora que tiene más probabilidad de querer venir a Estados Unidos es la gente que ya sabe inglés. Eso es muy interesante. Hay un estudio de unos economistas en Alemania sobre... Ellos encuentran que el mundo, los países desarrollados y subdesarrollados, se han vuelto culturalmente más similares y ellos miden la similitud cultural con respecto al tamaño de la familia, las creencias religiosas,
las preferencias, a veces lealtad versus verdad, distintos valores que la gente responde en encuestas y hay en la misma encuesta a nivel mundial y encuentra que el mundo se ha vuelto más similar y es por la inmigración, pero no porque los inmigrantes hacen a los países a donde van parecidos a sus países de origen. Lo opuesto ocurre. Los inmigrantes hacen sus países de origen similares a sus países de destino. Es decir, los mexicanos en Estados Unidos no hacen a Estados Unidos parecido a México, hacen a México parecido a Estados Unidos. Sí, yo creo que eso se demuestra un montón en el sistema de educación, de cómo un montón, en países latinos, también asiáticos, tienen el sistema de educación de Estados Unidos. Estados Unidos ha exportado básicamente su sistema de gobierno y cultural a través de los inmigrantes. Hoy los inmigrantes están mucho más conectados a sus familias gracias a la tecnología y a lo barato que es viajar a nivel internacional en comparación al pasado. No es que sea gratis, ¿no? Y eso ha permitido que todos esos conocimientos de los migrantes en los países a donde van sean transferidos a sus países de origen. Claro. Otro mito, o no sé si es que no es mito, es que los inmigrantes se cogen los buenos trabajos de los ciudadanos americanos. ¿Qué tan verdad es esto? Muy bien. Eso es un mito. Y es un mito porque no está apoyado por la evidencia. La gente hace este argumento, hace el argumento clásico muy básico de, bueno, es oferta y demanda, entonces hay más oferta de trabajadores, la misma demanda, entonces eso significa que los sueldos bajan. Ok. Y hay menos trabajos para los estadounidenses. En verdad eso solo significaría que los sueldos bajan, no que hay menos trabajos, porque aumentaría el número de personas contratadas. Pero la realidad es que los inmigrantes no son solo trabajadores. O sea, un inmigrante no viene, trabaja y se queda en su casa y solo trabaja. Y los inmigrantes comen, los inmigrantes gastan dinero. Y es una forma simple de pensarlo es que un inmigrante es un trabajador más, pero también es un consumidor más. Sí. Entonces el efecto neto en el número de empleos y en los sueldos es aproximadamente cero. Ahora, cuando hablamos y hay estudios que lo apoyan, entre ellos uno de un economista en California que se llama Giovanni Perry, que lo hizo a través de, aquí hubo en el año 80 la crisis de los Marielitos, cuando Fidel Castro permitió que los cubanos se fueran ese año en el puerto de Mariel en Cuba, vinieron más de 100.000 cubanos a Miami. En cuestión de semanas. Y eso aumentó la población de Miami en 7% inmediatamente. Y eso nos permitió ver qué pasaba con el desempleo en Miami, qué pasaba con los sueldos en Miami respecto al resto del país. Y la realidad es que no cambió en lo absoluto. Porque todas esas personas encontraron trabajo fácilmente, porque así el mercado laboral en Estados Unidos es muy flexible y eficiente, y eso permitió que se integraran y no pasara nada negativo. Ahora, si hablamos del tema de los trabajadores de alta educación, o lo que llamamos aquí High Skilled Migration, inmigración de alta habilidad, aquí el mito es, bueno, ellos no son un problema de que van a gastar recursos estatales porque ellos ganan bien, pero ellos nos quitan los buenos trabajos a nosotros que nosotros tendríamos. Y eso es falso. De hecho, a diferencia de las personas que vienen de refugiados, de asilados o sin ningún tipo de educación o dinero, las personas que inmigran de alta habilidad, y con eso es simplemente decir que tienen un título universitario o de posgrado, o trabajan en el sector de tecnología y de ciencia, esas personas de hecho tienen externalidades positivas al resto de la población. Se ha demostrado que se genera más innovación, más emprendimiento. O sea, esas personas no son net cero, no son neto cero el efecto, es neto positivo. Y no es verdad que quitan trabajos, porque de hecho generan más trabajo a través de su innovación y emprendimiento. Hay otro mito también que dice que los inmigrantes que no están documentados no pagan impuestos y son un burden para la economía nacional. ¿Qué tan verdad es esto? Porque en mi experiencia, yo cuando viví en DC trabajé para una ONG y esta ONG también trabajaba con migrantes y estos migrantes me contaban que para que ellos puedan trabajar, ellos daban un Social Security number falso. Entonces que por más de que no estén documentados, ellos igualmente pagaban impuestos en lo que sea el impuesto a lo que ellos ganan, pero también supongo que pagan impuestos en lo que ellos compran y las otras formas que todos pagamos impuestos. Sí,
Ok, vamos a empezar por un tema y es que empecemos porque los inmigrantes ilegales no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social del gobierno. Eso es un mito muy grande, eso está prohibido en la ley explícita, eso ya estaba prohibido desde hace mucho tiempo, pero se prohibió de forma explícita y con penalidades altísimas a partir del año 96, gracias al mismo Congreso Republicano que lo prohibió. Pero no solamente los ilegales, los inmigrantes legales no pueden acceder a ningún beneficio social tampoco hasta que se naturalicen. O sea, estamos hablando de que ni los legales ni los ilegales tienen acceso a beneficios estatales, excepto si tienen una emergencia de salud y tienen que ir a la sala de emergencias de un hospital, no tienen cómo pagar, igualito les queda la deuda, pero no tienen cómo pagar, obviamente no los van a dejar morir en la calle. Pero claro, eso es ilegal que te nieguen. Eso es otro tema y es una cantidad de dinero muy mínima. Y un sistema que sí tienen acceso es a la educación pública. Sus hijos pueden ir, pero sus hijos en la mayoría de los casos son ciudadanos americanos. Y es otro tema, pues igualito sus hijos van a graduarse, van a trabajar y van a pagar eso de vuelta, igual que el resto de los ciudadanos americanos. Entonces sigue siendo neto positivo. Ahora, pagan sus impuestos como los legales. Los legales pagan todos sus impuestos muy bien, sin recibir beneficios. Los ilegales es un tema distinto porque, como dices, no tienen acceso a los documentos legales. La mayoría sí paga legales, según lo que he investigado, al menos yo, según abogados, según los diferentes estudios y encuestas. ¿Por qué? Porque la recomendación de un abogado migratorio a una persona que esté ilegal es que pague sus impuestos. Porque si en algún momento aquí se hace una amnistía migratoria, el requisito que siempre ha habido es que tienes que tener tus impuestos al día. Entonces, si tú quieres alguna esperanza de legalizarte en el futuro, tienes que tener tus impuestos al día. Entonces, eso es un incentivo muy grande para que las personas los paguen. Y el otro es que si tienen número de seguridad social falso, utilizan lo que se llama aquí el ITIN, Individual Taxpayer Identification Number, que es como un Social Security, pero es otro tipo. Les retienen los ingresos sin que hagan declaraciones. Además, se sabe que no hay riesgo que declarando te van a descubrir el sistema migratorio porque no se comunican las agencias, y eso sí es cierto, no es una mentira, no se comunican. Entonces, no, la gran mayoría paga sus impuestos. Y en tal caso, los pocos que no lo pagan, que seguro los hay, de eso es verdad, la verdad es que si los legalizaran, pues podrían pagar sus impuestos. Así es. ¿Tú crees que se podría parar el flujo de inmigrantes no documentados desde México a Estados Unidos si es que se construye la muralla? Bueno, empecemos porque podrías ayudar a que se disminuya el flujo, pero la mayoría de las personas que se quedan ilegalmente en Estados Unidos se quedan entrando por una visa de forma legal, se quedan entrando con una visa de turista. Entonces, aún en el caso más extremo, que tuvieras un muro de Berlín entre México y los Estados Unidos, que tendría que ser así de extremo y nadie propone eso, porque para eso tendrías que asesinar a los migrantes para que no lo logren, aún así no acabarías ni con la mitad del flujo migratorio ilegal. Entonces, obviamente, esa no es la respuesta. Porque tendrías que construir un muro de Berlín que costaría muchísimo dinero y que violaría los derechos humanos para ni siquiera solventar la mitad del problema. Entonces, obviamente, necesitamos hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Mira, solamente hay que ver la historia pasada de los Estados Unidos. En los años 50 y 60 existió un programa llamado el programa Bracero, que permitía que los mexicanos, que eran el grupo que venía ilegalmente, porque nadie venía de Centroamérica o de Sudamérica, era muy lejos, distintos tiempos, ¿no? No había carretera. Pues venían legalmente y trabajaban en los campos. Al final, la gran mayoría, la vasta mayoría de las personas que tratan de entrar ilegalmente a este país, lo que quieren es trabajar aquí temporalmente, mandar remesas a su familia, irse y poder visitar a su familia y volver y ganar dinero y volver. Eso es todo lo que quieren. Migrar ilegalmente no les permite eso, porque primero son explotados por estar ilegal, no terminan de pagar sus impuestos, es malo para este país en algunos casos. Tienen que pagarle a coyotes, entonces ayudas al narcotráfico para mantenerlo ilegal, en vez de poder entrar por la carretera o por un aeropuerto. Y eso es un problema.
El programa Bracero, al permitirles entrar legalmente, acabó con la inmigración ilegal en los Estados Unidos mientras existió. Cuando el programa se acabó, la inmigración ilegal volvió a dispararse, a pesar de que había más seguridad fronteriza, etcétera. Y eso no va a acabar. Las personas van a seguir tratando de emigrar. La cuestión es cómo hacemos que el mayor número posible venga de forma legal, maximice el beneficio para los ciudadanos americanos. Y sí, y si tu objetivo es minimizar el número de migrantes, aún deberías estar, legales o ilegales, aún deberías estar de acuerdo con esta solución, porque muchísimas más personas dejarían de emigrar ilegalmente. Las personas que no entran legalmente los podrías capturar porque son menos para los mismos guardias fronterizos. Claro. Y no entran criminales de forma legal, todo el mundo paga sus impuestos, es una solución que es mejor para todos. Sí, definitivamente. Y como última pregunta, te quería preguntar, en sí, ¿tú crees que en su mayoría los inmigrantes llegan a ser más un estímulo para la economía de los países o llegan a ser un burden? Definitivamente no son un burden. Creo que la mayoría de las personas es en general neto cero. De beneficios neutro, honestamente, neutro con respecto a los nativos de ese país. Obviamente la decisión de emigrar es extremadamente positiva para la persona que emigra. Claro. Entonces, si va a ser neutro para el país y positivo para el migrante, yo no le veo razón para negar esa decisión que ocurra, ¿no? Ahora, si la persona va a ser lo que se llama aquí una carga pública, hay una regla que nadie que pueda hacer una carga pública se puede ser residente permanente, eso es otro tema, pero para eso es que se le prohíbe a los migrantes obtener beneficios estatales, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mira, yo creo que en general es neto cero para los nativos, muy positivo para el migrante. Y en los casos de migración de alta habilidad que está severamente restringida en este país, es extremadamente positivo para los nativos. Y ese es el tipo de migración que es lo primero que tenemos que liberalizar aquí, porque es positivo para los nativos y si tu interés es el interés de los nativos de los Estados Unidos, es el interés de los ciudadanos actuales, pues entonces deberías liberalizar la migración de alta habilidad. Sí, muchísimas gracias por desmentirnos todos estos mitos. Yo creo que es una conversación que sí vale la pena tener y analizarla un montón desde los números económicos, porque es de la única manera que uno se puede dar cuenta si es que en verdad están afectando a un país o no. Y bueno, también viendo esto del crimen y la calidad de personas que llegan a entrar a un país, pero... Bueno, sí. No, que el tema... el argumento económico es muy débil en contra de la migración. Sin embargo, el argumento más o menos incorrecto, porque también estoy en desacuerdo en cuanto al crimen, los inmigrantes cometen mucho menos crímenes que los nativos y los crímenes que cometen son normalmente contra otros mismos inmigrantes ilegales, entonces es otro tema. Y los inmigrantes legales prácticamente santos en cuanto a que la tasa de crímenes es casi nula. Pero un tema muy importante que genera mucha oposición a la migración es lo de que, bueno, esta gente simplemente es socialista y ellos van a votar en contra de lo que nosotros estamos de acuerdo. Y esa es una motivación muy grande en este país. Y la verdad es que esto ya es más de ciencia política, pero los migrantes tienden a asimilarse a la cultura política de donde se mudan. Y ha ocurrido que los inmigrantes les han dado las bienvenidas normalmente en zonas urbanas de estados más demócratas. También son estados donde en algún momento, si se naturalizan, no van a cambiar ningún resultado electoral, porque en este país las elecciones son por estado, y que haya más demócratas en California no va a cambiar absolutamente nada en este país. Entonces ese es otro tema. Pero también muchísima oposición a la migración es la que genera las mismas comportamientos de los migrantes. Si a ti te dicen, y yo he conocido personas así, que tienes un familiar que está indocumentado y tú eres ciudadano de los Estados Unidos, ¿tú por quién vas a votar? ¿Por la persona que quiere deportar a tu familiar o por la persona que quiere bajar, o por la persona que te quiere subir los impuestos? Votas por la persona que te sube los impuestos porque tu familiar es más importante que tus impuestos. Claro. Y eso es lo que ha ocurrido para millones de personas en este país. Entonces esa retórica genera lo que yo llamo una profecía que se cumple a sí misma, porque al atacar al migrante porque el migrante no te gusta, vas a hacer que el migrante no le gustes.
Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado mucho aquí y no es nuevo. Pasó con los italianos, pasó con los irlandeses, pasó con los alemanes, pasa con cada grupo nuevo. Hoy son los latinoamericanos. Pronto van a ser los de otro país, porque pronto van a ser los asiáticos y los africanos los que migren de forma ilegal y va a cambiar. Sí, es inevitable y creo que se ha mostrado durante la historia que es así, entonces no creo que cambie. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y ojalá te podamos tener pronto para seguir conversando sobre este tema tan importante y muchísima suerte terminando tu doctorado. Muchísimas gracias, Bárbara, a ti por tenerme aquí. Me encantó la conversación. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.